Bueno, pues después de haber visto los 6 temas anteriores, creo que tenemos un poquito más claro cómo podemos abordar y cómo debemos abordar al paciente geriátrico que cursa con problemas de tipo psiquiátrico. Y vamos a analizar el caso clínico observando algunas de las situaciones que vimos anteriormente. Con respecto a la ficha de identificación, obviamente el nombre no lo pongo por fines de confidencialidad, pero es un masculino de 84 años de edad, estado civil viudo desde hace 8 años, religión católica no practicante, escolaridad segundo de primaria, ocupación campesino, lugar de nacimiento, Tlaxcala y familiar responsable, un hijo. Desde aquí pues ya nos está dando un parámetro muy amplio de lo que nos vamos a enfrentar. Hay que tener en cuenta que tiene una baja escolaridad, es de un área rural y esto puede repercutir grandemente en la aceptación de la consulta. Sabemos que uno de los problemas que existen alrededor de cómo la gente ve al psiquiatra, pues es que la gente piensa que el psiquiatra es un loquero, que solamente ve padecimientos que incluyen locura. Sin embargo, pues bueno, vemos gran cantidad de padecimientos, no solamente de ese tipo. En este caso, el paciente tuvo mucha dificultad para aceptar la consulta, dado por la condición de el desconocimiento sobre la labor del psiquiatra. Y también tuvo mucha dificultad para aceptar ser atendido por una persona joven. Obviamente sabemos que no por ser joven eres inexperto. Y bueno, en ese tiempo cuando atendía al paciente, pues realmente no era yo tan joven. Ya había terminado la residencia, ya tenía un tiempo de estar ejerciendo la medicina de manera privada e institucional. Con respecto al motivo de consulta, la hija que me recibió me dijo, porque está bien grosero y no quiere comer. El yerno del paciente me había dicho, no quiere comer, está diciendo cosas extrañas, y también me lo había dicho el nieto. Sin embargo, el paciente no tenía conciencia de enfermedad. A decir de él, todo estaba bien, no había ningún problema. Y fue que él dijo, yo no tengo nada. Y más adelante, como lo vimos en la historia clínica, me dijo, pues yo no sé por qué estás aquí. Ellos son los que están mal, yo no tengo nada. Aquí ya nos damos cuenta que el paciente tiene dificultad para darse cuenta que algo está pasando con él y que los demás lo están notando menos él. Al hacer un análisis retrospectivo de la sintomatología que estaba presentando actualmente, pues pude darme cuenta que desde hacía 2 años había empezado con cambios en la conducta. Y estos se caracterizaban por irritabilidad, agresividad física y verbal, heterodirigida, es decir, a todos. Además, actitud soez. Esta irritabilidad y esta agresividad no se limitaba solamente a sus familiares, también se llevaba a los animales, incluso a la gente en la calle. Presentaba ideas de desconfianza. Estas ideas de desconfianza fueron tan grandes que llegaron a ser ideas delirantes, al grado de creer que lo querían envenenar o que le querían hacer daño. Y esto lo pensaba de sus propios familiares. Lo pudimos ver cuando dejó de comer porque creía que la comida pues estaba envenenada. Cada vez fue comiendo menos al grado de disminuir de peso. Estas ideas todos pudieron darse cuenta que eran fundamentadas en su pensamiento, no era real. Al principio los familiares tuvieron conflicto por esto, pero después se dieron cuenta que eran ideas que él estaba generando en su pensamiento. Otra de las situaciones fue el no darse cuenta de las pérdidas de dinero. En esta situación pues podemos percatarnos que hay errores en juicio. Llevaba bastante dinero en las bolsas, no se percataba de eso y empezó a tener errores de cálculo al realizar los pagos en la tienda. Posteriormente pues presentó desinhibición al grado de
pues pedirle favores sexuales a las mujeres del pueblo, incluso llegó a ofrecerles dinero. Esto se les hizo raro a los hijos porque nunca había tenido ese tipo de conductas. Sabían que su padre ocasionalmente buscaba otro tipo de parejas lejos de la relación que tenía con su madre, pero no al grado de buscarlo ofreciéndoles dinero. Y tampoco acudía de manera consuetudinaria con prostitutas. No era una actividad que él llegara a realizar. Como lo comentamos al principio, estaba perdiendo dinero y no se daba cuenta. Incluso llegó a creer que eran sus familiares los que le robaban. Realizaba gastos excesivos sin darse cuenta de la magnitud de esto y del impacto económico que estaba teniendo la merma por estos gastos. Aunque no era una persona que tuviera dinero en exceso, pues no le faltaba. Y últimamente pues empezaron a darse cuenta que estos gastos excesivos que estaba teniendo pues sí estaban repercutiendo de alguna manera. Y sobre todo porque él no se daba cuenta. Por otro lado, estaba más vigilante de lo que pasaba alrededor, tanto con sus hijos como con los animales. Pasaba mucho tiempo observando la puerta, esperando que nadie se metiera a su casa. Aumentó la torpeza motora, que si bien ya tenía una torpeza motora debido a la fractura que había tenido años antes, últimamente se había presentado más junto con los síntomas de impulsividad. Esta impulsividad lo llevaba a actuar de una manera rápida y a querer actuar de una manera rápida, y por eso llegaba a tropezarse e incluso a caer. Esto nos habla de que ya no estaba midiendo bien el espacio en el que estaba y lo llevaba a sufrir caídas que en algún momento le ocasionaron algún tipo de lesión. Otra de las situaciones que se presentó fue la dificultad para reconocer a sus familiares. En algún momento los familiares expresaron que los confundía con personas extrañas o que ya no reconocía quiénes eran, ni tanto sus hijos como sus hijas. Y esto podía ser en cualquier día de la semana y en cualquier horario. Esto no variaba. Otra de las situaciones fue que empezó a ingerir bebidas embriagantes. Como lo comenté en la historia clínica, lo había dejado posterior a la fractura, cuando tenía 55, 57 años. Pero de últimamente lo había retomado nuevamente. Él se ponía hostil, se ponía beligerante cuando alguien le recriminaba esta situación y se alejaba de los demás con tal de que lo dejaran consumir sustancias. También fue evidente la disminución de higiene y aliño. Pasaba días, incluso llegó a pasar semanas sin bañarse. Él no notaba la suciedad que traía encima. Dejó de notar que se estaba orinando, y en ocasiones, pues algunos de los familiares refieren que llegó a oler que había defecado encima de su ropa. La hija que le ayudaba en las labores del aseo pudo notar que estaba bastante sucio y que él no se percataba de esta situación. Esto nos habla de errores en el juicio. El paciente ya no estaba dándose cuenta de lo que él necesitaba, y pues había pérdida del automonitoreo. Además, pues estaba hostil, retador, y no se daba cuenta de este cambio que estaba sufriendo con el paso del tiempo. Pero esto era algo que estaba pasando últimamente. Si nos vamos un poco más para atrás a ver su historia de vida, podemos notar que él siempre había sido una persona agresiva y con tendencia a fácil irritabilidad. Los hijos comentaron que constantemente golpeaba a su esposa, que la minimizaba, que era intolerante a que los demás realizaran las acciones de una manera diferente a como él pensaba que eran las correctas, minimizaban las opiniones de los demás, no aceptaba críticas, no era para él fácil aceptar comentarios de otras personas, no tomaba en cuenta decisiones de su esposa, era irresponsable en casa. La hija comentó que pues era más fácil para él irse a beber con sus compadres que darle dinero para que se fueran a la escuela o comprarles los útiles. Al parecer era del tipo de personas que
de los que comenta que solamente ellos saben hacer bien las cosas. Y esto repercutió grandemente en su salud, al grado de que cuando se cayó y se fracturó, pues tardó días en ir al médico a ser valorado a pesar de la dificultad que tenía para moverse. Siempre había mostrado superioridad, o sea, había creído superior a los demás, superior a los demás personas de su pueblo, superior a su esposa, superior a sus hijos, y esto había repercutido mucho en la forma en cómo interactuaba con las demás personas. No mostraba sentimientos por pensar que esto era un signo de debilidad. Desde su juventud había comenzado a ingerir alcohol y esto lo había perpetuado hasta que sufrió la fractura. Al analizar la salud mental previa, pues podemos ver su tipo de personalidad. Al realizar el interrogatorio por aparatos y sistemas, pues pudimos constatar que tenía el antecedente de diagnóstico de hipertensión arterial esencial tratado con captopril. La irresponsabilidad que había tenido para con su salud había sido bastante grande, al grado de que el captopril lo tomaba cada que le dolía la cabeza. Si no le dolía, no tenía por qué tomarlo. Esto habla también de la forma en cómo el paciente entiende la atención médica, y la ignorancia nos puede llevar a creer que la presión arterial solamente se sube en ciertos momentos y genera síntomas muy específicos. Desafortunadamente, pues el paciente tenía la forma de pensar como muy rígida, al grado de creer que solamente así se manifestaba la hipertensión. Bueno, pues en otro tipo de problemas aparentemente no tenía. Sin embargo, la hija comentó pues el fuerte olor que desprendía por orina. Probablemente pues ha de haber cursado con algún proceso infeccioso a nivel de vías urinarias. Hubiera estado bien que se hubieran realizado los estudios de laboratorio que se pidieron, pero no se le dio seguimiento, dado que el paciente no aceptó la consulta. Al analizar la situación familiar, pues pude notar que era una situación complicada. Realmente los hijos no tenían una buena comunicación con su padre. Más que tenerle respeto, le tenían mucho miedo, porque él siempre se había conducido de una manera bastante agresiva para con todos, para con su esposa, para con sus hijos, para con los familiares. Entonces la situación familiar, pues les digo, no era tan sencilla. Lo único que hacían los hijos era tener al papá en casa y con todos los cuidados, por el miedo que le tenían de siempre. Algunos referían que era respeto, pero los nietos bien lo dijeron: a mi abuelo, mis padres y mis tíos le tienen miedo, por eso no se le acercan. La condición en la que vivía pues era una condición buena. Tenía una casa bien construida, con ladrillo, con material de construcción, pero la situación es que tenía aves de corral cerca, y estas aves de corral entraban a la casa igual que los perros, y eso pues pudo haberlo predispuesto a algún tipo de enfermedad por animales de granja. Como comenté hace rato, pasaba semanas sin bañarse ni cambiarse de ropa, y esto hacía que pudiera tener algún tipo de infección. Durante el momento de la atención, él evitaba a toda costa tener contacto con sus familiares debido a la creencia de que fueran a lastimarlo o hacerle daño. Solamente podía estar en contacto con 2 de sus nietos y con uno de sus hijos. Como cursó hasta el 2º grado de primaria, pues tenía escasa educación escolar, sabía leer y escribir, pero esto ya no podía hacerlo, o al menos no pudimos darnos cuenta si todavía lo hacía, dado que era muy difícil acercarse a él. No tenía una actividad específica desde hacía más de 10 años y solamente se dedicaba a cuidar a sus animales. Como comenté en la historia clínica, pues en ocasiones ni siquiera les daba de comer, ni siquiera los atendía. Por tal motivo, pues los hijos y los nietos tenían que estar muy al pendiente de todos los animales que poseía. Como tuvo una familia grande, era muy difícil que todos los hijos se pusieran de acuerdo. Era muy evidente que
varios de los hijos, principalmente los más grandes, los mayores, tenían una forma de pensar muy similar a la del paciente. Por otro lado, las hijas y los hijos menores tenían una forma un poquito distinta y ellos estaban más abiertos a buscar una solución al problema. Era muy difícil que se pusieran de acuerdo sobre qué decisión tomar para buscar una mejoría para su papá. Había discordancia en opiniones, había discusiones y mientras unos tenían una apertura a que se buscara la atención médica, otros tenían un comportamiento bastante hostil. En cuestión académica, pues los hijos mayores no habían tenido la oportunidad de tener una educación básica y elemental, y los más chicos sí. Y una situación que se dio muy fuerte es que justificaban los síntomas de su papá, creyendo que él siempre había sido así y que también esta situación era parte del envejecimiento que estaba viviendo. Esta situación es muy común. El viejismo nos lleva a creer que este tipo de situaciones o manifestaciones son secundarias precisamente a la edad. Por tal motivo, unos de los hijos no tomaron como patológica la situación que estaba sucediendo. Y es por eso que no identificaron los síntomas. La experiencia que ellos habían tenido de su padre durante toda la vida es que siempre había sido agresivo, siempre había sido irritable y hostil, y que esto solamente era una manifestación más de la personalidad que había estado teniendo desde que ellos eran pequeños. Obviamente no todos pensaban lo mismo, y esto se vio demasiado con la hija que le daba de comer y también con los nietos que estaban cerca de él. Pues el desgaste emocional que habían tenido con el paso de las semanas había sido grande. Fue por eso que las hijas le solicitaron a los demás hermanos pues la valoración por parte de un psiquiatra. Una de las hijas, la que le daba de comer, ya tenía síntomas claros de un episodio depresivo y trastorno de ansiedad generalizada, dado por el estrés que tenía al estar interactuando con su papá. Y eso le había generado pues unos sentimientos negativos, que es algo que pasa constantemente con el cuidador cuando se siente sobrecargado. Tiene este pensamiento ambivalente de sí lo tengo que cuidar porque es mi responsabilidad, pero no lo quiero cuidar porque es bastante hostil y bastante grosero. Entonces, en este caso, pues la sobrecarga que padeció la hija fue una carga objetiva. Realmente el papá estaba ejerciendo sobre ella y sobre los demás una violencia considerable. Además, hay que evaluar cómo es la dinámica familiar, cómo es que cada uno de los miembros de la familia interactúan entre ellos y cómo es la relación entre ellos, entre los hermanos, entre los nietos, entre el paciente y qué es lo que está pasando alrededor. Pues esta situación de protección y cuidado que ellos tenían para con él no era nada sencillo. Ya bien lo vimos, el paciente era muy hostil y obviamente por esa situación los familiares estaban más por la agresión que vivían por parte de él que por el amor que podrían tener. Y como ya lo había comentado antes, el funcionamiento familiar era obvio que no era el mejor. La familia era muy grande, no había una buena comunicación y tampoco había una buena comunicación para con el papá. Y aunque unos estaban comprometidos, no todos interactuaban al 100. Es muy común que en las familias grandes todos opinan, pero nadie interviene de manera comprometida. Bueno, y otras de las situaciones que debemos destacar son los antecedentes personales. No todos fueron de importancia, sin embargo hay algunos que sí. Nació en casa con ayuda de partera, se desconoce peso y talla e hitos del desarrollo. Fue el primero de 6 hijos, aparentemente su padre alcohólico. Hoy en día sabemos que el hecho de que alguno de los padres haya consumido sustancias puede generar en el hijo propensión a consumir sustancias. Tuvo varios golpes por los animales que tenía, sufrió fractura de fémur y cadera derecha cuando se cayó de la mula, participó en diversas riñas sin consecuencias graves, tenía hipertensión arterial tratada con captopril, muy maltratada, y en los estudios que se le habían hecho pues había habido algunas anormalidades, mismas que no se trataron en su momento debido a la dificultad que los hijos tenían para acercarse al papá y también para que él entendiera que estaba en un proceso de enfermedad.
Y el mal seguimiento médico se dio por diversas razones, por la ignorancia del paciente, por su personalidad y también por lo difícil que era abordarlo de manera adecuada. También pudimos notar que él llevaba muchos años consumiendo sustancias tóxicas. Es importante que cada que identificamos el consumo de sustancias, pues preguntemos de manera puntual cada cuánto consumía, qué cantidad de alcohol o de sustancia consumía, cuántas veces a la semana, cuáles eran las repercusiones de esto en la vida personal, familiar, social y en la salud del paciente. Tenemos que identificar si tenía un patrón de abuso, un patrón de tolerancia, abstinencia, si tenía dependencia o cuál era la calidad del consumo de la sustancia, porque obviamente va a repercutir de una manera diferente, no solamente en su vida social y personal, sino también a nivel de su funcionamiento físico. El tiempo del consumo del alcohol fue bastante largo y el consumo aumentado entre los 45 y 55 años pues fue evidente y tuvo una repercusión bastante fuerte en su salud, al grado de que se cayó de la mula y debido a estar consumiendo alcohol, y secundario a esto pues la fractura de cadera y de fémur. Y pues bueno, vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que es la sintomatología clínica. El paciente es rico en sintomatología clínica, tiene muchas cosas que hay que estar identificando de manera fina. Desafortunadamente, muchas situaciones las dejamos pasar creyendo que son propios de la edad. Empezando por el cambio de conducta, muchos piensan que el anciano tiene una personalidad característica cuando no lo es. Algunos de los hijos identificaron esto como patológico y otros no. Sin embargo, sí era evidente que esto se estaba sucediendo con el paso del tiempo y estaba generando cada vez mayor problema. La irritabilidad que él tenía de base fue en aumento, se volvió más agresivo verbal y físicamente, y su actitud la llevó no solamente a la casa sino a todos lados. En cuestión del cambio del pensamiento, empezó con desconfianza, ideas de daño y referencia, y empezó con la idea de que le querían lastimar, hacer daño o incluso matar. Los cambios en su cognición no solamente se vieron a través del pensamiento, sino también en la forma en cómo actuaba. Empezó a tener problemas de atención, de concentración, memoria, juicio, cálculo, y esto repercutió en su quehacer diario. Empezó a tener dificultad para manejar dinero, pérdida de dinero por distracción, problemas para contar el dinero, empezó a tener problemas de hipersexualidad, falta de juicio, mayor torpeza en los movimientos. Si bien ya tenía el problema de la cadera, en este momento se acentuó la dificultad para caminar. Comenzó a tener dificultad para identificar a sus familiares y a la gente que estaba cerca. Junto con la falta de juicio y con la torpeza en movimientos, tuvo impulsividad, quería las cosas mucho más rápido y no se daba cuenta de que él pues tenía una limitación. Comenzó a tener problemas para dormir, cada vez dormía menos, comenzó a ingerir alcohol y disminución en el automonitoreo, en la higiene y el aliño. Y bueno, ya tenemos todos estos síntomas, ahora ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a ponerlos en una línea de vida. ¿Para qué nos sirve hacer la línea de vida? Pues para identificar el momento en que se está presentando toda la patología y ver la evolución de la enfermedad. En la evolución natural de la enfermedad, pues todo tiene un inicio y tiene una progresión, y es lo que vamos a checar en todos nuestros pacientes. Vamos a identificar los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes de la patología. Como vemos en esta línea de vida, en el nacimiento no hubo ninguna complicación. El primero de 6 hijos, padre alcohólico. Sabemos que el hecho de tener padres consumidores de sustancias pues puede generar predisposición en los hijos a que consuman sustancias. Él empezó muy joven a consumir alcohol y a abusar de él. La personalidad fue algo que se fue marcando desde el principio y todos lo conocían como alguien agresivo, intolerante, minimizaba a los demás, devaluador, irresponsable, con ideas de grandeza, falta de empatía y no demostraba emociones. La personalidad de este paciente era algo muy evidente. Posteriormente, a los 55-57 años
de vida dejó de consumir alcohol. Sabemos que este consumo fue en aumento de los 45 a los 55. La limitación generada por la caída pudo haber dado exacerbación de la sintomatología previa o de los rasgos de la personalidad. Posteriormente llegó la viudez. Aparentemente no hubo algún cambio después de que enviudó. Y todos los síntomas empiezan 2 años antes de ser valorado. Estos cambios fueron presentándose de manera gradual. Principalmente fueron notorios los cambios de conducta, la irritabilidad, la agresividad verbal, la desconfianza, las ideas extrañas o raras que estaba presentando, la torpeza de los movimientos, la hipersexualidad, la falta de juicio y los problemas de atención y concentración y cálculo, con la pérdida de dinero y también con la creencia de que los hijos eran los que le estaban robando. Esto llevó también a la disminución de la ingesta, disminución de peso y a alteraciones en su salud. Y bueno, todos estos síntomas debemos agruparlos para dar el posible diagnóstico y sobre todo saber para dónde vamos a enfocar el tratamiento y qué es lo que le vamos a decir a la familia. Tenemos que ser muy cautos en toda la información que le damos a la familia, sobre todo para dar pues el diagnóstico. Todos estos síntomas son bastante amplios, entran dentro de varios padecimientos o entran dentro de uno de acuerdo a como nosotros podamos identificarlo. Es notorio que el paciente tiene un déficit cognitivo que repercute en varias áreas. Cabe mencionar que debemos identificar adecuadamente también los rasgos de la personalidad. En este caso, para mí como médico psicogeriatra es evidente que el paciente está cursando con un envejecimiento cerebral patológico que lo está llevando a un deterioro neurocognitivo. Y aquí tenemos que preguntarnos qué tanto es viable dar una terapia psicológica enfocada a cambios en la personalidad. Pues realmente va a ser muy difícil dar un seguimiento por parte de psicología para que el paciente entienda que necesita un apoyo. Dado que la personalidad que estaba cargando desde joven se ha estado acentuando. Sin embargo, no todos estos rasgos de personalidad justifican los síntomas que está presentando, como las ideas delirantes, el dejar de comer, estas ideas de que le van a hacer daño, entre otras. Por la información que pudimos recabar por parte de los hijos y de los nietos, pues nos dimos cuenta que tenía una personalidad intolerante, que minimizaba a los demás, era devaluador, ideas de grandeza, creencia de que solo realizaba bien las cosas y comportamiento arrogante. Esto puede englobarse dentro de los rasgos de personalidad narcisista. Por otro lado, esta falta de empatía, el no demostrar emociones, ser irresponsable, agresivo e irritable, entra dentro de los rasgos de personalidad antisocial. Pues realmente darle importancia al tratamiento de la personalidad no va a ser lo más adecuado. Tenemos que ser también bien agudos en cómo le vamos a dar el diagnóstico. Vamos a ver en cuál de los grupos de patologías psiquiátricas con síntomas psicóticos se engloba. Hay que tener en cuenta que el paciente tiene una enfermedad médica clara de hipertensión arterial y eso lo pone en riesgo de llegar a sufrir algún tipo de lesión microvascular secundario a este mal manejo. Es el primer episodio psicótico que presenta, sí, y está siendo como muy claro y está teniendo muchos síntomas. Depresión no tiene rasgos de síntomas depresivos, tiene cambios a nivel conductual y psicológico que probablemente podría ser una demencia, y pues esquizofrenia no es un padecimiento muy común a la edad que el paciente está presentando, sobre todo por la comorbilidad que tiene con otro tipo de padecimientos. Entonces, ya con toda esta información, ¿qué diagnóstico le vamos a dar a nuestro paciente? Como pudimos notar, pues el caso clínico del paciente no es un caso muy fácil, no es un caso sencillo, tiene muchas situaciones a observar, desde propias del paciente, propias de la enfermedad, propias de la familia, de la condición social en la que se encuentra inmiscuido. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos en toda la información que le damos a los familiares y cómo se la damos, porque mucho de
la información que nosotros le demos puede ser malinterpretada tanto por el paciente como por los familiares. Desafortunadamente no se le pudo dar un seguimiento a este paciente porque pues los familiares no tuvieron a bien realizarle los estudios de laboratorio, aunque algunos tenían la intención de hacerlo, otros no, y el manejo del paciente fue bastante difícil. Dar un diagnóstico, pues podemos dar una aproximación diagnóstica, como ya lo comentamos hace ratito, pero ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues para empezar, la familia debe de aceptar que hay un problema y empezar a dar un tratamiento. ¿Necesita medicación? Sí, sí necesita medicación. Necesita ver, tener un manejo adecuado de las comorbilidades, principalmente la hipertensión arterial, y tenemos que observar cómo está su metabolismo. En gran cantidad de ocasiones lo más importante no es solamente dar un diagnóstico de tipo médico, sino realizar un diagnóstico sociofamiliar para poder abordar y para saber cómo podemos abordar y ante qué nos estamos enfrentando. Y esto nos ayudará a determinar el pronóstico que tenga el paciente. Nosotros, conforme fuimos leyendo la historia clínica, pues nos dimos cuenta que el pronóstico probablemente no era el mejor y efectivamente no fue el mejor en este tipo de pacientes. Dar el diagnóstico médico a veces es mucho más sencillo que el diagnóstico sociocultural, y dar el tratamiento médico muchas veces es más sencillo que dar un tratamiento a nivel sociofamiliar. Este caso a mí me parece muy didáctico en cuestión de que hay muchas situaciones a abordar dentro de él. Como conclusión, al manejar un paciente con características psiquiátricas, el abordaje debe de ser biopsicosocial. Como psicólogos no podemos dejar de lado lo orgánico, y como médicos no podemos dejar de lado lo psicológico y lo social. El abordaje de un paciente geriátrico tiene que ser integral, tiene que ser enfocado a ver varias esferas y a tratar de apoyarlo en esas varias esferas. Desafortunadamente no siempre vamos a tener las herramientas para poder apoyar al paciente. Otorgar un abordaje integral a nuestro paciente nos dará la oportunidad de atenderlo mejor y darle un adecuado tratamiento y un adecuado manejo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado durante este curso, esperemos que sea de mucha utilidad. Quedo a su disposición por dudas o preguntas, y cualquier situación estoy a sus órdenes en los siguientes teléfonos y en el siguiente correo electrónico. Muchísimas gracias por todos, hasta luego.